llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Buenas noches, hermanos, les saludo en el amor del Señor, contento, gozoso, agradecido del Señor por estar con ustedes en esta noche. Gracias por estar, ¿cierto? Por estar en el programa, por poder compartir y también por poner un like y para que este evangelio siga creciendo. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche. Y la palabra del Señor se encuentra en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 8. Ahí encontramos la palabra del Señor. Amén. Dice de esta manera, la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Amén. Hermanos, cuando tenemos la confianza en nuestro Señor, esto nos lleva a que su presencia, que su Espíritu Santo es el que cambia nuestra conducta. Él cambia nuestra conducta. Porque la conducta es una manera de comportarse de una persona en una situación determinada o en general. Generalmente cuando no estábamos en los caminos del Señor, nuestra conducta era una conducta mala, no era una conducta buena, sino que a través de experimentar, ¿cierto?, la presencia del Señor que viene a nuestra vida,
esa conducta empieza a cambiar por la confianza que nosotros tenemos en nuestro Señor, en Cristo, de que Él puede cambiar la conducta de una persona, No importa el estado de esa persona, pero tiene que haber un cambio que va en el corazón, en la mente del ser humano. Y eso lo hace solamente la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Nosotros vemos a través de esta escritura que hemos leído, y dice que habla de Zaqueo. Zaqueo era un publicano, ¿cierto? Y dice que era un publicano torcido, o sea, con una conducta, podría decir, antisocial. Una conducta que no estaba de acuerdo como este publicano. Pero él necesitaba que alguien lo enderezara, que alguien hiciera algo por él. Y cuando tiene un encuentro con el Señor, tal como nosotros tuvimos un encuentro con el Señor y todo el mundo ha tenido un encuentro con la presencia de su Espíritu, él experimentó un cambio interno en su corazón. Cuando alguien te dice que viene de parte de Dios y te dice que te pongas en las manos de Dios, tú le crees, porque realmente tú necesitas un cambio. Cada uno de nosotros necesitamos un cambio. Y ahí vemos a Zaqueo, que le dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Ahí es cuando él experimenta ese cambio que le estoy hablando, un cambio interno. No es suficiente seguir a Cristo, ¿cierto?, de corazón, sino que tiene que haber una conducta cambiada. Una conducta cambiada. El cambio tiene que existir. Zaqueo dijo: y si en algo te he defraudado, o he defraudado a alguno, se lo voy a devolver cuadruplicado. Entonces, su fe se traduce en acción. Ahí va. Él empieza a demostrar que está cambiando. Por eso es muy importante, amado, hacernos esta pregunta: ¿qué cambios nosotros necesitamos hacer? Cristo, Él es nuestro perfecto Salvador. Él es el que nos ayuda en momentos difíciles. Es el que ayuda muchas veces a las personas que tienen problemas. En el libro de Lucas habla de que había una persona que llevaba a enterrar a un difunto. Era una madre, ¿cierto? Dice, lo voy a leer, Lucas 7, 12 al 13, dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, un hijo único de su madre. Imagínense cuál sufrimiento de esa madre. Su único hijo. Y más encima era viuda. Entonces vemos el problema que estaba enfrentando esta madre. Y dice que había con ella mucha gente de la ciudad. Pero cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores, no llores, no llores.
porque la misericordia del Señor se detuvo, ¿cierto?, en esta persona, esta mujer que estaba enfrentando ese duelo. La Biblia dice, he aquí llevaban a enterrar a un difunto. Llevar a enterrar a un difunto es una procesión fúnebre. Decía que los familiares del fallecido seguían el cuerpo que se había envuelto y llevado en una especie de camilla, y atravesaba el pueblo, y se esperaba que los espectadores, la gente, se unieran al grupo. Generalmente eso pasa cuando hay un funeral. Hay mucho dolor. Hay mucho dolor. Pero hay gente también que no tiene dolor. Habla de plañideras que recibían dinero por esto. Lloraban en voz alta y atraían la atención. Habían personas que se les pagaba para que lloraran. Pero el luto familiar continuaba durante 30 días. Hoy día, en este tiempo, hermano, han muerto muchas personas con el COVID y muchas personas ni siquiera tuvieron un funeral. Muchas personas solamente vieron el cajón cerrado. Tanto sufrimiento, hermano. Sufrimiento de aquellas personas que se partió un ser querido de esta tierra, sin siquiera poder verlo, sin siquiera tener ese funeral. Pero Jesucristo dice que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Porque eso es lo que hace su presencia. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nuestra vida. Nos pone paz, nos pone tranquilidad cuando parte un ser querido. Dice que acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y entonces dice, se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Que la gente quizás estaba impactada de lo que estaba viendo, de lo que había hecho Jesucristo, nuestro Señor. Imagínense que esta mujer ya tenía como perdido a su hijo, pero Jesús viene y se lo devuelve en vida. Por eso Jesucristo dice que Él es la resurrección y la vida. El que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. Él nos lleva a una vida, nos hace nacer a una nueva vida, espiritualmente hablando. Él nos hace nacer a una nueva vida. Le dijo al joven, te digo, levántate. Y dice que entonces se incorporó el que había muerto. ¡Qué maravilla, hermano! Comenzó a hablar y lo dio a su madre, dice la Biblia. Pero todos tuvieron miedo porque nunca habían visto algo así parecido. Pero glorificaban a Dios, dándole la gracia al Señor. Imagínense, hermano. Ellos decían, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Por qué ellos decían estas palabras? Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. La gente pensaba que Jesucristo era un profeta porque los profetas del Antiguo Testamento, aquellos que proclamaban el mensaje de Dios, algunas veces resucitaron muertos. Como el caso de Elías, como Eliseo. Ellos resucitaron niños. Entonces le decía, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y decían, Dios ha visitado su pueblo. Y la gente no se equivocó al pensar que Jesús era el profeta, pero más que el profeta,
era más que eso, era Dios mismo, su presencia ahí en ese lugar. Porque a nosotros nos enseñan que Él es 100% hombre y 100% deidad. La presencia de Jesucristo en ese lugar. Este perfecto Salvador, el que puede levantar a los muertos, aquellos muertos físicamente y también los muertos espirituales, porque también vemos también hoy día muertos que son espirituales, que necesitan el toque del Maestro. En el libro de Lucas, capítulo 3, dice, también habla que vinieron unos publicanos para ser bautizados. Aquí estoy hablando de Juan el Bautista, que también decían que era un profeta, y le decían, maestro, ¿qué haremos? Venían los publicanos para ser bautizados. Ellos decían, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que yo les he ordenado. Les decía a los publicanos. Dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Le preguntaban al profeta y le dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis. Y contestaba, con nuestros salarios. Pónganse contentos con el salario que tienen. Entonces el mensaje de Juan el Bautista también echó raíz donde menos se esperaba. Los pobres, los criminales, aún los odiados de los ejércitos, de los soldados que eran odiados muchas veces, también le preguntaron a estos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? ¿Qué haremos? Eran personas conscientes de su necesidad. Todas las personas, amados, tienen necesidades. Los soldados, ellos oprimían a los pobres, usaban su poder para sacar ventaja de toda persona. Por eso es que le dijo Juan el Bautista, le decía, no hagáis extorsión a nadie, no calumnien, estén contentos con su salario. Con su salario. Él los llamó al arrepentimiento, a tener un cambio en sus caminos. Hermanos, cuando hay un cambio, hay una liberación, un desarrollo. Por eso que esto nosotros entendemos, amado, a través de la Escritura, que son principios de Dios en acción, que tienen varios objetivos, que tienen el objetivo de proteger, de organizar y centrar la atención de la nación en Dios. Son principios que también daban en el Antiguo Testamento. En el libro de Éxodo, capítulo 22, decía, versículo 1, cuando alguno hurtare un buey, una oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes. O sea, si una persona hurtaba un buey y lo pillaban, ¿cierto?, tenía que pagar 5 bueyes. Estos eran principios de Dios para el pueblo de Israel. Son ejemplos que nosotros podemos ver en la Biblia para que sea más fácil decidir lo que Dios quiere. Por eso es que dice que los que le escribió antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces nosotros aprendemos de estos deberes sacerdotales en la adoración. Para poder adorar a Dios, tenemos que tener los principios que Dios quiere para nuestra vida. Porque cuando estamos en los principios de Dios, Él nos restaura por completo. Él restaura al hombre. Él cambia al hombre. Cambia al hombre, ¿cierto?, que no ha cambiado.
Por eso también el Levítico dice, Levítico 6:5 dice, cualquier cosa por la cual haya jurado falsamente, él lo restaurará por completo. Y además una quinta parte adicional. Él restaurará a la persona que es dueña de ello en el día que presente su ofrenda de paz. Entonces, vemos esos principios que Dios da, que muchas veces tampoco no es suficiente pedir perdón, sino que tiene que haber un cambio. Ese cambio había en estas personas porque ellos devolvían lo robado, ¿cierto? Y añadían una quinta parte. Generalmente, hoy día cuando la gente, ¿cierto?, los delincuentes roban, ellos pagan con cárcel en nuestro sistema. Pero en aquel entonces había un sistema con principios de Dios. Tenían que añadir una parte cuando ellos robaban. Entonces, cuando encontraban algo, o no lo regresaban, o rehusaban regresarlo, también son otras formas de robos. Hermano, estos son pecados contra Dios. Y no solamente contra el vecino, un extraño o grandes negocios, son pecados. Entonces ellos tenían estos principios de Dios. Si alguien, por ejemplo, ha conseguido algo en forma engañosa, es un pecado delante de Dios. Tiene que confesar a Dios, disculpándose también con el dueño, confesando sus pecados, devolver las cosas robadas con interés. Eso es lo que hacían ellos, el pueblo de Israel. Ellos cometían pecado, ¿cierto? Pero cuando la persona comete pecado, ellos fueron castigados. Por eso la Biblia a nosotros nos enseña, amados, que nosotros cuando estábamos en delitos y pecados, cuando no éramos hijos de Dios, también el Señor nos habla que estábamos destituidos de la gloria del Señor. Y a través solamente de Jesucristo, nosotros pudimos enderezarnos de nuestros caminos. Y aún todavía, aún la presencia de Dios sigue actuando, sigue ayudándolos, ¿cierto?, en nuestra vida. Si nosotros vemos que David, ¿se acuerda de David cuando cometió pecado contra Urías? David era un hombre conforme al corazón de Dios. En el reino de David, él demuestra estar sujeto a Dios. Él estaba sujeto a Dios. Pero cometió pecado contra Dios. Aún así dice que no, en el Salmo 51 dice que no se parte de mí tu Santo Espíritu. Porque él reconocía que había pecado. Cuando viene Natán delante de él, cuando viene el profeta delante de David, le empieza a hablar de una parábola. Porque era el rey David. Nadie se le podía acercar al rey David y decirle algo que estuviera pecando, porque era el rey. Entonces, tenía que hablarle Natán con prudencia. Y le contó una parábola en el 2 Samuel, capítulo 12, versículo 4 al 6, dice, un día un viajero visitó a un hombre rico. Le contaba a Natán esta parábola al rey David. Y le dice, en vez de escoger un animal de su propio rebaño o manada para cocinar para su visitante,
Él cogió la oveja del hombre pobre y la cocinó para el hombre que había venido a él. Entonces el hombre rico tomó la única oveja que tenía de este hombre pobre y lo cocinó. Este hombre pobre había criado esa oveja de muy chiquitita y era como parte de la familia. Pero el hombre rico tenía un rebaño muy grande. No quiso sacar de ese rebaño. Tomó esa oveja. David, cuando le empieza a hablar esta parábola, se sintió conmovido en su corazón. Y con furia contra el hombre, él dijo a Natán, le dijo al profeta: como vive Dios, el hombre que hizo esto por seguro morirá. Le declaró la muerte a este hombre de lo que había hecho, porque no ha perdonado, y él tiene que restaurar la oveja 7 veces porque no tuvo misericordia. Entonces vemos también lo torcido que es evidente, gloria a Dios, lo torcido que estaba David, ¿cierto? Entonces David estaba tan torcido en su pecado que el profeta mismo hizo que David pasara sentencia sobre sí mismo. La parábola, dice, fue en las manos de David, lo que su propia carta fue a las manos del valiente Urías. Dice que Natán mostró prudencia y mucha prudencia que necesitaba para reprobar a alguien. Mucho más al rey, que ahora él hablaba como embajador de Dios, como embajador de Yahweh. Lo acusa de desprecios a la autoridad de Yahweh. Él venía con la autoridad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo David? David estaba despreciando la palabra y sufriría por ese desprecio. David dice que no se dio cuenta que él era el villano en la historia de Natán. Porque Natán le dice: tú eres el hombre, tú eres aquel hombre que tú mandaste a Urías, ¿cierto?, a la peor batalla para que muriera y tomaste su mujer. Muchas veces nosotros, amados, condenamos a otro cuando muchas veces en nuestro propio carácter acusamos a otro. Por eso es importante, amados, que tenga que haber un cambio en nuestro corazón, un cambio. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender nuestros propios sentimientos, nuestros propios defectos con mayor claridad. Muchas veces somos muy buenos para condenar a otros, pero no veíamos los pecados propios. El profeta descubrió los pecados. Dios descubre los pecados. No hay nada, dice la Biblia, no hay nada oculto que no se sepa. Dios lo hace descubrir. Este Salvador que viene, ¿cierto? Y nosotros, si le reconocemos nuestros pecados, Él nos va a cambiar. Él cambia al hombre. Su palabra dice el Señor Jesús: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy viene la salvación a tu vida. Zaqueo era un hijo perdido de Abraham. Debe haber sorprendido a sus oyentes al menos en 2 maneras. Porque era un cobrador de impuestos, este Zaqueo tan impopular, era un compatriota hijo de Abraham. Y muchas veces no deben haber deseado admitir que era hijo de Abraham, pudiera perderse, un hijo de Abraham. Pero Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Una persona,
Una persona no se salva por un linaje, no se salva por linaje, no se salva porque quizás a lo mejor tu padre está caminando en el Señor, o tu madre está caminando en el Señor, o un hijo está caminando en el Señor, porque esto es algo personal, es la confianza que cada uno tenemos en el Señor. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Quizás tú estás escuchando este mensaje es para ti, que tú todavía no has recibido a Cristo en tu corazón. A Jesús le interesa llevar su reino a los perdidos, aquellas personas que muchas veces dicen, no, si yo no tengo remedio. A Dios no le importan tus antecedentes de vida anterior. Mediante la confianza, Dios perdona y nos hace nuevo. Él nos salva. Él salva al hombre que está desviado. Ellos decían, tenemos a Abraham por padre. Tenemos a Abraham por padre. Pero ser descendiente de Abraham no era suficiente para Dios. No es suficiente que tú digas, mi papá es evangelista. No es suficiente que digas, mi papá es pastor. O no es suficiente que digas, mi papá es maestro. No es suficiente. Para Dios lo que quiere, que tú te acerques a Dios. Que tú te acerques con confianza, que tú puedas tener una comunión, una relación con este Padre Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. Aquellos líderes religiosos dependían más de su genealogía que su confianza en el Señor. La genealogía, para ellos, la religión era una herencia. Pero una relación con Dios no es posible transmitirse de padre a hijo. No es posible. Esto se conoce también, amado, como nepotismo. Y se conoce como nepotismo a la predilección exagerada que algunos funcionarios en la actividad que ocupan cargos públicos poseen respeto a su familia, a los allegados, amigos, a la hora de realizar concesiones y contratar empleados estatales. Y muchas veces también dentro de congregaciones, esto lo ven como algo hereditario. Y esto no es así. Los ministerios son dados por Dios, los dones ministeriales son dados por Dios. Muchas veces hacen sus hijos que sean, ¿cierto? Si alguien es pastor, hacen pastores a sus hijos. Y lo van dando de generación en generación. Entonces cada uno debe hallar solo la presencia de Dios. Cada uno tiene que confiar en la salvación de Jesucristo. Poner la fe, poner la confianza en Jesús. Y luego ejercitarla y ponerla en acción cada día. Porque lo demás sería que el que está por delante, ¿cierto? Y pone a alguien de su familia en lugares importantes dentro de una congregación, sería que está manejando los hilos de esa congregación. Por eso, hermanos, que es importante que nosotros tengamos la confianza en nuestro Señor, nuestro Salvador. Lucas 13:16 dice, y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? A esa mujer que estaba con el flujo de sangre era una hija de Abraham. 18 años. Entonces, amados, en nuestro mundo caído la enfermedad muchas veces es común.
Es común la enfermedad. El hombre se enferma, ¿por qué? Porque está el pecado en el mundo. Las causas de las enfermedades son variadas. Puede ser por la nutrición inadecuada, por la alimentación. Muchas veces las personas se enferman también. Con contacto con fuentes de infección. Si nosotros hoy día estamos, ¿cierto?, en un tiempo de pandemia, y ahora salió un nuevo bicho, es una fuente de infección. Mueren personas por falta de defensa. Pero es un ataque directo del enemigo. Sin importar las causas inmediatas de nuestra enfermedad, nosotros podemos ubicar su fuente original. Y esa fuente original es causa de muchas veces del pecado. Que el pecado está en el mundo. Si no fuera por el pecado, amado, nosotros tendríamos una vida, ¿cierto? Una vida eterna sin pasar por la muerte. Pero vino el pecado al mundo. Por eso tenemos un tiempo en este mundo, ¿cierto? Se puede decir, en este mundo hay un tiempo determinado en que cada persona tiene que morir físicamente. Pero si nosotros aceptamos a Cristo, ya Él nos da una vida en abundancia, una vida eterna en Cristo Jesús. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos a través del Espíritu Santo, de que si no viniera Cristo en nuestro tiempo, dice que los muertos, cuando venga Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso Jesús, Él venía a desatar ligaduras en el día de reposo. Dice la Biblia, en el día de reposo. En este tiempo, el día de reposo es Jesucristo. Él es el día de reposo. Jesús es más poderoso que cualquier demonio o enfermedad. Él nos da muchas veces la sanidad física. Y cuando vuelva, pondrá fin a toda enfermedad, lección, impedimento físico. Porque si Él da cielo nuevo, tierra nueva, ya no existirá la enfermedad. Ya no existirá el lloro, la muerte, como la mujer que iba, esta madre que iba a enterrar a su hijo. Jesucristo es el que da alivio. Ese es el mensaje que también daba Pablo. Que esto es dice el Romano, por tanto es por fe. Pablo explicó que Abraham agradó a Dios solo por la fe, cuando ni siquiera había oído de los rituales que serían tan importantes para el pueblo judío. Por tanto es por fe. Nuestra salvación es por fe. Es por la confianza que nosotros hemos depositado en la presencia del Señor. No es por amar a Dios ni hacer buenas obras. Es por fe. Es por fe. Y este es un don de Dios. Es la gracia de Dios en nuestra vida. No es por fe más amor, ni tampoco fe más las obras. Es solamente por fe, por la confianza que nosotros tenemos en el Señor. Somos salvos mediante la fe en Cristo. Cuando confiamos en Él, Él nos perdona nuestros pecados. Nuestros pecados. Y esa fe, esa convicción que nosotros tenemos, esa certeza nos da una libertad en Cristo. Nos da esa confianza que nosotros necesitamos, que es su presencia en el caminar, en el día a día. Por eso Pablo, cuando les habla a los Gálatas, le dice, por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Gloria a Dios. Por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Gálatas 3:7 habla eso.
Entonces, el argumento de los judíos, de los judaizantes, era que los gentiles tenían que hacerse judíos para poder ser cristianos. Pero Pablo dice que es por la fe. Por la fe. Estos son los hijos de Abraham. Por la confianza que hemos depositado en Cristo. Él nos da esta libertad. Él nos da esa confianza. Entonces Pablo expuso lo débil también de este argumento al demostrarle que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que tienen fe, no los que guardan la ley. Por tanto, los que son de fe, estos son hijos de Abraham, dice la palabra. Abraham mismo fue salvado por fe, que lo habla en Génesis capítulo 15, versículo 6. Los creyentes de todos los tiempos, de toda nación, reciben la misma bendición de Abraham. A través de Jesucristo. A través de la confianza que tenemos en Cristo. Y esto para nosotros es una promesa consoladora. Una gran herencia, un fundamento sólido para vivir, ¿cierto? Para vivir en la presencia de nuestro Señor. Y esta fe, esta confianza que nosotros depositamos, resulta en una conducta cambiada. Tenemos que creer que Jesucristo nos da esa salvación y esa es la seguridad que nosotros tenemos. Él nos cambia. Él cambia nuestra conducta. Vamos a orar en esta noche. Vamos a pedirle al Señor. Quizás hay muchas necesidades. Quizás muchos a lo mejor no han aceptado a Cristo como su Salvador personal de su vida. Su presencia está acá, en este lugar. Y en ese lugar, siempre lo he dicho, y no es una frase cliché. Cuando digo Dios está aquí, es cuando alguien le cree a Dios. Si tú le crees a Dios, Dios está ahí. Si tú le crees, si tú tienes confianza que su presencia está ahí, cierra tus ojos y ponte en posición para adorar y glorificar a Dios, exaltar a Dios y pedirle lo que tú sientes en tu corazón. Si hay alguna necesidad de oración, de alguna enfermedad, o tienes también un dolor en tu corazón porque alguien haya partido, Dios va a poner paz en tu corazón. Bendito sea Dios. Vamos a adorar a nuestro Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu salvación, Cristo, amado. Baruch Hashem Adonai, te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre. Glorifícate, Señor, en esta noche, a través de tu palabra, a través de tu presencia. Señor, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra. Porque tu palabra es la que puede hacer cambiar la conducta. Nuestra conducta, Jesús, toca nuestra vida. Necesitamos, Señor, que tu presencia, tu espíritu, esa confianza que podemos depositar en ti pueda cambiar nuestras actitudes, nuestra forma de ser, que se transforme en acciones, que se transforme en cambio. Señor, tú eres el que tiene compasión de aquella gente, de aquella ciudad, de aquellos que están escuchando, Señor, de aquellos que están clamando a Jesucristo. Señor, tú ves las lágrimas de las personas, tú ves el sufrimiento, porque tú eres un profeta entre nosotros. Como decían que tú eras un profeta entre nosotros, pero nosotros sabemos
que eres más que eso, que Dios visita a su pueblo, que su presencia visita a su pueblo. Tú eres Dios mismo. Haz el toque para que ellos puedan recibirte en su corazón. Hay personas que son conscientes de su necesidad. Señor, toca su vida para que ellos puedan arrepentirse y cambiar sus caminos, Jesús. A un camino de vida, a un camino de salvación, un camino de vida eterna, Dios. Porque tú quieres proteger, quieres organizar, y tú centras la atención en ti, Jesús. Te adoramos en esta noche. Señor, inscribe en el libro de la vida a aquellos que en esta hora están clamando a tu presencia. Hazlo uno de sus hijos. Perdona sus pecados. Perdónale, Jesús. Gracias, Señor. Hoy ha venido esta salvación a esta casa. No sé cuántos estarán escuchando y podrán escuchar este mensaje, pero creo con certeza y convicción que hoy ha venido la salvación a esta casa, porque nadie se salva por linaje, sino que la fe es más importante que el linaje, Señor. A ti te interesa llevar a su reino a los que están perdidos, sin importar sus antecedentes ni estilo de vida, Señor. Es mediante la fe. Gracias, Jesús. Tócale, Jesús. Tócale, Dios. Tú perdonas y lo haces nuevo. Nueva criatura, con frutos dignos de arrepentimiento. Digno de arrepentimiento, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gracias por tu palabra, Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor, esperando de que esto les sirva a su vida. Amén. Lo estamos ya viendo, si Dios quiere, el próximo sábado a las 21 horas. Ponga un like, comparta con sus amigos, con sus vecinos, y que tengas una bonita semana llena de bendiciones. Amén. Dios los bendiga grandemente. Amén. Ha llegado la hora de despedirnos de su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. Le esperamos en nuestro próximo programa.